Sí, ya después de esta clase ya se pueden ir de vacaciones. Bueno, a ver, no sé si ahí vean bien. Mm, Bueno, ya terminamos lo que cuando estábamos analizando la física de, bueno, si me escuchan un poco ronco es porque estoy enfermo un poquito, pero bueno, vamos a tratar de dar la clase. Ya estábamos viendo la física de sistemas de muchas partículas, la energía cinética, la energía potencial, cómo se resuelve el trabajo, el centro de masa, qué pasa cuando hay fuerzas externas. Bueno, tenemos que el cambio en energía es igual al trabajo realizado por las fuerzas externas. Tenemos que cuando no hay fuerzas externas, la energía se conserva y todo esto lo vimos aplicado a sistemas de muchas partículas. Ahora toca ver colisiones, que ya es como un cambio, eh, pues no tan abrupto, pero sí distinto a lo que veníamos revisando en las clases anteriores. Y bueno, una colisión es un evento en el que dos cuerpos o más se aproximan e interactúan fuertemente por un corto periodo de tiempo. Aquí el detalle es corto periodo de tiempo. Puede ser una interacción muy fuerte, o sea, me refiero a demasiado fuerte, como por ejemplo el choque de dos planetesimales, ¿no? Que son como los embriones de los planetas, en un sistema en formación, en un sistema planetario en formación. Entonces esos eventos pues son muy violentos, pero son muy breves. Entonces la clave aquí es considerar eventos que duren muy poquito tiempo. Y bueno, ¿qué pasa cuando nosotros ya conocemos la tercera ley de Newton? Cuando existen estos eventos, pues obviamente un cuerpo va a tratar de ejercer una fuerza sobre el otro y viceversa. ¿Y porque justo se cumple la tercera ley de Newton? Pues entonces estas fuerzas tienen que ser idénticas en magnitud, pero opuestas en dirección. Ahora, durante la colisión, solamente las fuerzas internas van a ser relevantes y esto quiere decir que el momento lineal total del sistema se va a conservar. Otro detalle aquí durante las colisiones es que gracias a que el tiempo de interacción es muy pequeño, vamos a hacer la suposición o es válido hacer la suposición de que el desplazamiento de los cuerpos que chocan es despreciable. Obviamente, estos se van a mover un poco durante la colisión, no se van a quedar completamente rígidos, pero este movimiento es despreciable. Y esto nos lleva a hablar de dos tipos de colisiones, ¿no? De colisiones elásticas, que son aquellas, están aquellas colisiones que llamamos elásticas, en las cuales la energía cinética total antes de la colisión es igual a la energía cinética total después de la colisión. Entonces, esto quiere decir que en las colisiones elásticas, pues la energía cinética se conserva. Y si existen colisiones donde la energía cinética se conserva, pues entonces, casi por pura intuición y incluso por pura lógica, uno podría pensar, bueno, pues existen aquellas colisiones donde la energía cinética no se conserva, y sí, y esas colisiones se les conoce como colisiones inelásticas. También está el caso de que después de una colisión los objetos puedan quedar pegados o no. Cuando se quedan pegados, la colisión se llama perfectamente inelástica, y en este caso toda la energía cinética relativa al centro de masa
es convertida en energía térmica. Recuerden que aquí habíamos visto que había energía cinética relativa al centro de masa y no sé qué. Aquí en la clase anterior habíamos pues visto todo este análisis, ¿no? Ajá. La energía total de un sistema de partículas tiene una componente que es la energía cinética relativa al centro de masa, que es esta, más la energía cinética de, pues, del centro de masa, ¿no? Una cosa es la energía del centro y la otra relativa al centro. Recuerden que aquí habíamos hecho aquí por aquí está la aplicación del movimiento relativo, donde teníamos la fórmula que les conecta las velocidades, y de ahí viene que esté separado en dos componentes. Entonces, acá, la energía cinética relativa al centro de masa se va a convertir en energía térmica. También se le conoce como energía interna. Ahora vamos a hablar del impulso y la fuerza media. Pensemos en el gráfico, donde en el eje Y tenemos a una fuerza aplicada en la dirección X y en el eje X tenemos al tiempo. Entonces vamos de un tiempo inicial TI hasta un tiempo final y el periodo o lo que dura este tiempo pues es delta T. Entonces, como en la colisión la interacción es muy breve, pues esto significa que la fuerza que se va a aplicar o bueno, que se aplica durante la colisión va a crecer muy rápidamente e igual va a caer muy rápidamente. Y a esta, bueno, si ustedes obviamente grafican en este diagrama a, a esa fuerza en función del tiempo, pues obtienen algo así que parece como una montañita. Y ustedes pueden determinar el área bajo la curva. ¿Sobre qué curva? Bueno, pues sobre la fuerza en función del tiempo. Y a esto se le denomina impulso. Entonces, esta fuerza que están graficando, pues corresponde a la fuerza que sienten los cuerpos que colisionan. Y por eso es una fuerza que es muy breve. Entonces, si el impulso es el área bajo la curva, pues ustedes inmediatamente relacionan que esto es una integral. Nosotros ya sabemos que las integrales pues son el área bajo la curva. Y en este caso, bueno, para calcular el impulso vamos a integrar desde un tiempo inicial a un tiempo final la fuerza eh, respecto al tiempo, ¿no? Por eso es f de t. Y esto va a ser igual a la integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo final de la fuerza que, como en este caso está aplicada en la dirección X, bueno, en un ejemplo hipotético que estamos considerando, es f de x o f subíndice x por dt. Y si tienen no solo la x, sino varias componentes, por ejemplo, una dirección arbitraria que puedan descomponer en x, y, z, pues entonces tienen que considerar la contribución adicional de la fuerza en las otras direcciones. Entonces también sería f de y de t en la dirección j más la integral desde un tiempo inicial hasta un tiempo final de f de z de t en la dirección k. ¿Qué unidades tiene el impulso? Bueno, pues aquí nos lo está diciendo ahora sí que nuestra integral. Tenemos una fuerza y luego tenemos al tiempo, entonces es fuerza por tiempo. ¿Qué es fuerza? Kilogramos metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué es tiempo? Segundos. Entonces, un segundo del denominador se va a ir con un segundo del numerador y les queda kilogramos metros por segundo. Y si se fijan, esto coincide con unidades de masa por velocidad, o sea, con unidades de momento. Y pues por eso esto tiene sentido. Ahora, la
nosotros ya sabemos que podemos expresar la segunda ley de Newton como la fuerza neta es igual a la derivada del momento respecto al tiempo. En vez de masa por aceleración, pues es la derivada del momento. Entonces, en este contexto del impulso, pues podemos sustituir, como estamos integrando la fuerza, podemos sustituir y meter los momentos. Y el impulso neto va a pasar a ser la integral desde un tiempo inicial hasta un tiempo final de la fuerza neta respecto al tiempo. Y eso será la integral desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Como la fuerza neta es la derivada del momento respecto al tiempo, entonces es la integral de dp de t respecto al tiempo. Y bueno, estamos entonces con la integral desde un tiempo inicial hasta un tiempo final de un diferencial de momento, porque la diferencial de tiempo ya se cancela en este caso. Y cuando integran un diferencial, o sea, la integral de una derivada, para que me entiendan, pues es la misma p evaluada en los extremos. Entonces tendrían que la integral, o más bien el impulso neto, va a ser igual al momento evaluado en el tiempo final, menos el momento evaluado en el tiempo inicial, o sea, el cambio de momento. Esto ahorita lo vimos en el caso de una colisión entre dos cuerpos, o sea, cuando está involucrada nada más, cuando tiene una colisión entre dos cuerpos, pero están analizando el momento de uno de ellos. ¿Qué pasa para un sistema de partículas? Pues ahí van a tener que la fuerza externa neta aplicada sobre el sistema va a ser igual al cambio del momento total respecto al tiempo. Y van a tener que el impulso neto, debido a las fuerzas externas, va a ser igual a la integral desde un tiempo inicial hasta un tiempo final de las fuerzas externas netas respecto al tiempo. Y otra vez, si sustituyen que la fuerza es la derivada del momento, pues esto será el momento total del sistema evaluado en un tiempo final menos el momento total del sistema evaluado en un tiempo inicial, o sea, el delta de momento total. Y si nosotros consideramos la fuerza promedio, o sea, siguiendo un gráfico de este estilo donde tenemos la fuerza en función del tiempo y, por ejemplo, tenemos que la fuerza en función del tiempo se ve así, o sea, va creciendo, crece muy rápido y luego y decae muy rápido, y uno toma el promedio en esta gráfica, pues por la misma definición de promedio, resulta que la fuerza promedio produce el mismo impulso que la fuerza en X, f de X. O sea, cuando ustedes toman el promedio de la fuerza e integran, pues van a obtener la misma área bajo la curva mm, que si toman la integral sobre toda la curva, sobre toda la f de X. Gráficamente, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que cuando ustedes integran o obtienen el área bajo la curva de f de X, pues van a obtener esta zona, esta área pintada como con diagonales oscuras. Mientras que si ustedes integran la fuerza promedio, pues no obtienen el área bajo una curva, entre comillas, sino obtienen el área de este rectángulo azul. ¿Por qué? Bueno, porque f de x pues es un valor fijo. Entonces, ¿qué pasa si integran el área bajo la curva sobre un valor fijo? Pues es un rectángulo, ¿no? Y resulta que para la fuerza promedio, entonces el área bajo la curva de la f de x completa, que sería esta zona pintada en diagonales, tiene que ser igual al área bajo la curva de esta zona rectangular. Ahora, si yo tengo la fuerza promedio, o más bien, ¿cómo les digo? Bueno, como estamos viendo que estas dos áreas, la del rectángulo
y el área en diagonal son iguales, pues entonces, ¿cuál es el área del rectángulo azul? Pues es base por altura o lado por lado. Entonces, ¿cuál es un lado? La base sería el delta t y la altura sería la fuerza promedio. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? Pues al área bajo la curva de la integral, bueno, la integral de la fuerza desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Entonces, F promedio por delta t, que es el área del rectángulo, va a ser igual al impulso, que es igual a la integral desde un tiempo inicial hasta un tiempo final de F respecto al tiempo, de F promedio. Y de aquí, pues ustedes pueden despejar F promedio y entonces van a tener que esta va a ser la integral, bueno, 1 entre delta t por la integral desde un tiempo inicial hasta un tiempo final de la fuerza respecto al tiempo. Pero la integral de la fuerza respecto al tiempo es el impulso. Entonces, la fuerza promedio tiene que ser el impulso entre delta t. Si la fuerza es constante, pues van a tener que el impulso es simplemente la fuerza por delta t. Vamos a ver un ejemplo. Como ustedes saben, pues hay personas que se dedican a las artes marciales y son capaces de romper bloques o tabiques o así, con algún golpe muy preciso. Entonces, imaginen una situación de esas y lo que se quiere es partir en un bloque o partir un bloque con una mano, ¿no? Y aquí están involucradas, o el problema nos da algunos datos. Nos da la masa de la mano, que es m, nos da la velocidad inicial con la que viene cayendo la mano, nos da la altura, cuánto se desplaza la mano desde su posición inicial, digamos, hasta que le pega y lo rompe, y nos da la velocidad final, que es cero, porque pues una vez que ya lo rompe, ya la mano se detiene. Entonces, lo que queremos saber en este problema es el impulso ejercido sobre el puño, luego el el tiempo aproximado de la colisión, suponiendo aceleración constante, y también la fuerza promedio del bloque sobre el puño. Bueno, pues en este problema, la mano está ejerciendo sobre el bloque una fuerza hacia abajo, obviamente, y por eso se rompe. Y el bloque sobre la mano, pues está ejerciendo por tercera ley de Newton una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Déjenme conectar la computadora. Listo. Entonces, tenemos que el momento inicial del puño, que es PI, momento inicial, sería masa por velocidad inicial. Obviamente, pues si es momento del puño, es la masa del puño por la velocidad inicial del puño. Y esto sería m, porque es la masa de la mano, por v0. Aquí todavía no estoy metiendo los valores. Sería m por v0 en la dirección j. Pero, pues según la naturaleza de este problema, como la mano se está moviendo hacia abajo, pues esta v0 tiene que estar negativa porque es una fuerza que está yendo hacia abajo. Entonces, cuando lo ponemos en forma vectorial, pues sería menos mv0j. Y el momento final del puño, pues es masa por velocidad final, pero al final quedamos que la mano se detiene, entonces es cero el momento final. Y el cambio del momento, que es delta p, pues va a ser momento final menos momento inicial, igual a cero, menos el momento inicial, que es menos mv0j. Entonces delta p nos da mv0j. Y este es el impulso del bloque sobre el puño y va hacia arriba.
lo cual tiene sentido porque pues, em, esta es la reacción del bloque sobre la mano, y lo que va del bloque hacia la mano va hacia arriba, y lo que va de la mano hacia el bloque pues va hacia abajo, porque así esa es la dirección en la que se está moviendo la mano. Y bueno, nosotros aquí ya vimos que el impulso pues es delta P. ¿Cuánto cambió el momento? Pues entonces súper fácil, ya tenemos el momento inicial, ya tenemos el momento final, hay que ver cuánto cambió. Pues ya vimos cuánto cambió, mv0j, entonces eso es el impulso. El impulso es delta P igual a mv0j. Cuando ustedes sustituyen, no me acuerdo aquí qué valor de la masa metí, pero bueno, un valor típico para la masa de una mano, les daría 3.5 newtons por segundo en la dirección J. Ahora el inciso B, ¿qué decía? El tiempo aproximado de la colisión, suponiendo aceleración constante, y la fuerza promedio del bloque sobre el puño. Bueno, pues primero, analizando el problema, tenemos que del momento inicial que identificamos con esta I, al momento final, la mano recorrió una altura h. Nos dice el problema que la aceleración es constante. Y yo ya conozco las fórmulas del movimiento acelerado, entonces puedo usar cualquiera de estas fórmulas que ya hemos trabajado mucho y aplicarla en este caso. En particular, por ejemplo, esta que nos relaciona las velocidades con la altura. Y aquí tenemos que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 veces la aceleración en la dirección y por la altura. ¿Cuál altura? Pues es la h, que es yf menos yi, altura final menos altura inicial. Pero la altura final, pues es la altura inicial menos h. O sea, le estamos restando a la altura inicial la altura h. Entonces, si sustituimos esta yf en esta fórmula de movimiento acelerado, vamos a tener que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es 2 veces la aceleración en y por yf, que es y menos h, menos y. Entonces aquí se elimina un y nos queda que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es menos 2 aceleración en y por h. Ahora, como la velocidad final es 0 y la velocidad inicial es v0, esto se convierte en, bueno, velocidad final del lado izquierdo ya no va a pintar, y vamos a tener velocidad inicial al cuadrado igual a 2 veces aceleración en y por h. De aquí pueden despejar la aceleración, que sería v0 cuadrado sobre 2h. Ahora, por otro lado, nosotros sabemos que la aceleración también se puede ver como velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y de esta definición podemos despejar delta t. Delta t entonces sería, bueno, como la velocidad final es cero, ya sabemos que ahí se detiene la mano, delta t sería menos vi sobre aceleración en y. Pero menos vi es menos v0, porque v0 va hacia abajo, sobre la aceleración en y, pero ya tenemos arriba cuánto vale la aceleración en y.
que es b0 al cuadrado sobre 2h. Entonces, cuando hacen la ley de la herradura, en este cociente, tienen que la aceleración en y es h sobre b0 sobre 2, o sea, 2h sobre b0. Ahora, como curiosidad, notemos que la velocidad en y promedio en módulo es velocidad final más velocidad inicial sobre 2. Ese es el promedio, ¿no? Entonces, ¿cuánto da eso? Pues b0 sobre 2, que coincide con el denominador de aquí. Y ya podemos determinar cuánto vale delta t. Delta t será 2 veces h sobre b0. Entonces 2 por 6 por 10 a la menos 3 sobre b0, que es 5, 5 metros por segundo. Y eso nos da 2.4 por 10 a la menos 3 segundos. Ese es el tiempo de interacción. ¿Cuál será la fuerza promedio? Pues aquí ya también sabemos, arriba vimos que la fuerza promedio es igual al impulso entre delta t. Pues aquí ya tenemos todo para calcular. El impulso, que son 3.5 newtons por segundo, sobre delta t, que son 2.4 por 10 a la menos 3 segundos, igual a 1.46 por 10 a la 3 newtons en la dirección J. O sea, ya tenemos un ejemplo. Otro ejemplo. ¿Qué pasa con una pelota que pues, es lanzada contra una pared con cierto ángulo, llega y rebota y vuelve a salir disparada? Bueno, pues viene la pelota con masa m, lleva cierta dirección determinada por este ángulo θ respecto a la pared o a la dirección vertical, pega con la pared y sale nuevamente con un ángulo θ respecto a la pared y con velocidad v0. Bueno, incide con velocidad v0 y también sale con velocidad v0. O sea, es una pelota que está rebotando elásticamente con la pared. En este caso vamos a considerar que la masa de la pelota son 60 gramos o 6 por 10 a la menos 2 kilogramos, que la velocidad es 5 metros por segundo, que θ es 40 grados y que delta t es 2000 segundos, o sea, 2 por 10 a la menos 3 segundos. Este es el tiempo en el que dura la colisión. El problema nos pide determinar la fuerza promedio de la pelota sobre la pared. En este caso, bueno, cuando ocurre la colisión, la pared va a ejercer una fuerza hacia la izquierda y la pelota hacia la derecha, que van a tener la misma magnitud. Entonces, la fuerza de la bola o de la pelota sobre la pared va a ser igual a menos la fuerza de la pared sobre la pelota. Ya sabemos nosotros que la fuerza promedio es el impulso sobre delta t, donde F promedio es la fuerza de la pared sobre la pelota. Entonces, eso es el impulso entre delta t. ¿Pero qué es el impulso? El impulso es el cambio del momento. Entonces es momento final menos momento inicial. ¿Qué o cómo se ve el momento inicial? Bueno, el momento inicial es masa por velocidad inicial. Entonces, el momento inicial va a ser igual a masa por la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? Bueno, vamos al diagrama que está a la derecha. En la situación inicial tenemos el eje X y el eje Y. Tenemos a B0, que viene así como en diagonal, en el cuarto cuadrante.
y bueno, tenemos al ángulo teta, ¿no? Que se hace respecto a la vertical. Pues entonces, ¿cuál es esta B0? Pues uno descompone esta velocidad y en X y en Y. Entonces es B0 seno de teta en la dirección Y. Aquí es con seno porque el ángulo que nos están dando es respecto a la vertical. Si quieren descomponer eso en la dirección X, no toman el coseno, sino el seno. Y luego en Y sería menos B0 coseno de teta en la dirección J. Menos porque la proyección va a ir apuntando hacia abajo. Entonces, el momento inicial, que es la masa por la velocidad inicial, regresando a la de izquierda, va a ser masa por velocidad inicial, que es V0 seno de teta I menos V0 coseno de teta J. O sea, mv0 seno de teta I menos mv0 coseno de teta J. ¿Qué pasa para el momento final? Bueno, acá la velocidad ahora va a ir apuntando en el tercer cuadrante, también en diagonal, también con un ángulo teta respecto a la vertical. Y en este caso, pues las componentes de la velocidad final van a ser menos v0 seno de teta i menos v0 coseno de teta j. Aquí ambas proyecciones van a apuntar en los ejes negativos de x y y. Entonces el momento final va a ser masa por velocidad final, o sea, mv0 seno de teta i es menos mv0 seno de teta i menos mv0 coseno de teta j. Entonces el momento va a ser el cambio, pf menos pi, o sea, el cambio del momento. Entonces va a ser menos mv0 seno de teta i menos mv0 coseno de teta j menos mv0 seno de teta i más mv0 coseno de teta j. Y ustedes aquí se dan cuenta que los términos de coseno se eliminan y solo les sobrevive los términos de seno. Entonces el impulso va a ser menos 2m v0 seno de teta i. Ahora, la fuerza de la pared sobre la pelota es el impulso sobre delta t. Es menos 2m v0 seno de teta i sobre delta t. Y eso es menos la fuerza de la pelota sobre la pared. Entonces, la fuerza de la pelota sobre la pared va a ser igual a eso, pero con el signo contrario, que sería 2mv0 seno de teta i sobre delta t. Si sustituyen los valores que nos dio el problema, van a obtener que la fuerza es de 192.83 newtons. Si se fijan, es muy sencillo resolver estos problemas de impulso, solamente hay que calcular el impulso, que es el cambio del momento, y cuando nos piden la fuerza, pues aplicar que esta es igual al impulso sobre delta t. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Tenemos una pelota, alguien está jugando golf, y pues le pega a la pelota, ¿no? Permítame un momento.
Listo. En la situación inicial, bueno, el palo de golf está a 2 centímetros de la pelota y entonces, bueno, después le pega, la pelota sale volando, hace un tiro parabólico y cuando sale la pelota, el ángulo que hace la velocidad respecto a la horizontal son 13 grados. Y va a recorrer una distancia horizontal r. Los datos del problema, ¿cuáles son? Bueno, la masa de la pelota son 45 gramos o 4.5 por 10 a la menos 2 kilos. El alcance horizontal o la distancia que recorre son 192 metros y delta X son 2 por 10 a la menos 2 metros, o sea, el 2 centímetros, ¿no? Lo que se desplazó la pelota, y teta es 13 grados. Entonces, cuando se golpea la pelota, va a trasladarse 2 centímetros y lo que se nos pide es cuál es la fuerza promedio ejercida por el palo de golf sobre la pelota. Otra vez, es que estos son casi mecánicos, ¿no? Estos problemas. Fuerza promedio siempre es el impulso sobre delta t. Entonces ahí ya no hay pierde. Pues otra vez aquí no va a ser diferente. Fuerza promedio es impulso sobre delta t. Y otra vez, como siempre, ¿qué es el impulso? Pues cambio de momento. Entonces necesitamos determinar el momento final, el momento inicial. Delta P, o sea, el cambio de momento, va a ser igual al momento final menos momento inicial, pero momento inicial es cero, porque la pelota estaba inicialmente en reposo y solo lleva entonces un momento final, que es masa por velocidad final, o sea, m por v0, porque es la velocidad, o sea, m por vf es m por v0, porque v0 es la velocidad con la que ya sale la pelota después de que le pegaron. Ahora, en tiro parabólico, nosotros tenemos por ahí alguna ecuación que dedujimos en clase que nos permite determinar el alcance o la distancia horizontal, que es r o d o x, como quieran decirle, igual a b0 cuadrado por seno de 2 teta sobre g. Pueden despejar de aquí b0 cuadrado y les daría g por r sobre seno de 2 teta. Bueno, para calcular el delta a tiempo, suponemos aceleración constante. Entonces, en este caso, la aceleración va a ser BF menos BI sobre delta T. BI, recuerden que es cero porque estaba inicialmente en reposo. Entonces, delta T va a ser igual a BF sobre A cuando despejan delta T. O sea, B0 sobre A. En esta ocasión le llamamos estrella. Y la aceleración, bueno, pues la vamos a obtener de algunas de las fórmulas que ya conocemos para tiro parabólico. En particular puede ser esta, bf cuadrada menos bi cuadrada igual a 2 veces aceleración por delta x, o por distancia, donde delta x es 2 centímetros. Velocidad inicial, otra vez, sabemos que es 0, entonces velocidad, nos queda que velocidad final al cuadrado, que es b0 cuadrado, va a ser igual a 2 veces a por delta x. Por lo tanto, aceleración va a ser igual a b0 cuadrado sobre 2 delta x. Y si sustituimos esta aceleración en la ecuación estrella de arriba, vamos a tener que delta t, que es b0 sobre a, va a ser b0 sobre a, que es b0 cuadrado sobre 2 delta x. Y cuando hacen la ley de la herradura, pues les queda 2 veces delta x sobre b0. Por lo tanto, la fuerza promedio, que era el impulso sobre delta t o el cambio de momento sobre delta t, será mb0 sobre 2 veces delta x sobre b0. Cuando hacen la ley de la herradura es mb0 cuadrado sobre 2 veces delta x. Pero nosotros ya tenemos una expresión para b0 cuadrado, que es la que despejamos aquí arriba, con la fórmula que nos permite determinar el alcance.
de la pelota en la dirección X, aquí tenemos B0 cuadrado, entonces sustituimos, y nos queda que mb0 cuadrado sobre 2 delta x es igual a mg por r sobre 2 delta x seno de 2 teta. Meten los valores que nos da el problema y nos da 4.830 newtons o 4.83 kilonewtons. Esa es la fuerza que es ejercida por el palo sobre la pelota. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de un tipo particular de colisiones, porque por ejemplo ahorita vimos colisión en un ángulo, ¿no? O sea, esta pelota, si se fijan, venía con cierto ángulo teta. Ahora lo que vamos a ver son colisiones completamente frontales en una dirección, donde una masa m1 viene con una velocidad 1 inicial y una masa y va, por ejemplo, hacia la derecha, y tenemos otra masa 2 que tiene una velocidad 2 inicial y se mueve hacia la izquierda. Entonces, cuando chocan, bueno, pues entran en contacto y luego se separan y la masa m1 sale con una velocidad 1 final y la masa m2 sale con una masa m2, perdón, con una velocidad 2 final. Y obviamente pues salen en direcciones opuestas después de la colisión. Entonces tenemos que la masa por la velocidad 1 inicial más la masa 2 por la velocidad 2 inicial es igual a la masa 1 por la velocidad 1 final más la masa 2 por la velocidad 2 final. Esto, o sea, podemos aplicar esta relación o esta expresión porque como no hay fuerzas externas, se conserva el momento. Entonces, por eso el momento inicial, que es masa por velocidad de cada una de las masas, va a ser igual al momento final, que es masa por velocidad de cada una de las masas. Si yo paso todo lo que involucra m2 al lado izquierdo, vamos a tener menos m2 por velocidad 2 final más m2 por velocidad 2 inicial va a ser igual a masa 1 por velocidad 1 menos masa 1 por velocidad inicial 1. ¿Y esto qué es? Pues son los momentos, ¿no? Entonces es menos el momento 2 final más el momento 2 inicial igual al momento 1 final menos el momento 1 inicial. Y esto entonces es menos delta P de la partícula 2 igual a delta P de la partícula 1. ¿Pero qué es delta P? Pues es el impulso. Entonces esto nos da menos el impulso de la partícula 2 igual al impulso de la partícula 1. Si la colisión es perfectamente inelástica, entonces la velocidad final de la partícula 1 es igual a la velocidad 2 de la, a la velocidad final de la partícula 2. O sea, o bueno, esto también se puede igualar a la velocidad del centro de masa, porque como ambas salen con la misma velocidad, ¿cuál es esa velocidad? Pues la velocidad del centro de masa. Entonces, esto nos da que la masa 1 por la velocidad 2 no, por la velocidad 1 inicial, más la masa 2 por la velocidad 2 inicial, es igual a la masa total, que es m1 más m2, por la velocidad del centro de masa. Esto va a cumplirse, esto va a ocurrir cuando tenemos colisiones frontales en una dimensión. Entonces, acuérdense que este es como un caso particular, debido a la conservación del momento, porque no hay fuerzas externas actuando sobre el sistema.
veamos este ejemplo donde tenemos un astronauta que está flotando en el espacio y va a atrapar un objeto que le lanzan, por ejemplo, de la estación espacial o algo así. Entonces, la situación inicial es eh, que está ahí el astronauta, viene una masa, que es este bloque rojo, con cierta velocidad inicial I, o PI, y el astronauta tiene masa M mayúscula y está en reposo. Una vez que recibe la masa, o el objeto que le lanzan, pues la masa total del sistema es M mayúscula más M minúscula, y el sistema ahora se va a mover con una nueva velocidad, que va a ser la velocidad final igual a la velocidad del centro de masa, de acuerdo a lo que vimos justo aquí arriba. La masa pequeña, o la masa del paquete, son 3 kilogramos, la masa del astronauta son 60 kilogramos, y la velocidad son 4 metros por segundo, con la que viene el paquete antes de impactar al astronauta. Y lo que queremos saber es a qué velocidad se mueven ambos, porque van a salir con la misma velocidad, que es la velocidad del centro de masa, después de que el astronauta atrape el objeto. Pues aplicamos lo que está aquí arriba, aquí justo donde terminamos, bueno, aquí arriba donde dice ejemplo, vamos a aplicar esa fórmula y vamos a tener que la masa por la velocidad inicial, o sea, la masa m minúscula por la velocidad inicial del paquete, más la masa del astronauta por la velocidad inicial del astronauta, tiene que ser igual a la masa total, o sea, una vez que ambos se juntan, que es m mayúscula más m minúscula, por velocidad del centro de masa. Pero aquí acuérdense, esto es conservación de momento, nada más. Pero acuérdense que el astronauta estaba en reposo, entonces esta parte no contribuye en el momento inicial, solo contribuye la parte del paquete que va a ser el astronauta. Entonces de aquí, bueno, tenemos masa por velocidad inicial, m minúscula, igual a m mayúscula más m minúscula por velocidad del centro de masa. Despejan la velocidad del centro de masa y les da m minúscula por velocidad inicial sobre masa total, que es m más m. Sustituyen los valores, la masa pequeña son 3 kilos, la velocidad son 4 metros por segundo, sobre la suma de las masas, que son 3 kilos más 60 kilos, igual a 0.19 metros por segundo. Esa es la velocidad con la que van a salir flotando o moviéndose una vez que el astronauta atrape el objeto que le lanzaron. Ahora, ¿se conserva la energía cinética? Bueno, pues vamos a ver. La energía cinética inicial es 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más la energía cinética inicial del astronauta, pero es cero, porque estaba en reposo. Sustituyen los valores para la energía cinética inicial y les da 24 joules. Para la energía cinética final, vamos a tener 1/2 de la masa total, que es m más m, por la velocidad del centro de masa al cuadrado, y eso les da 1.14 joules. Entonces, si comparan la energía cinética inicial con la energía cinética final, pues se dan cuenta que para nada coinciden, por lo tanto no se conserva la energía cinética. Y esto quiere decir que hubo algún mecanismo o algunos mecanismos por medio de los cuales se disipó energía en este proceso. La energía que se va en los músculos del astronauta al recibir el objeto, la energía mm, por fricción cuando se calientan por contacto, ¿no? Y entre muchos otros tipos de fugas de energía que puede haber en el sistema. O no fugas, sino las maneras en las que se puede transformar para que no, de tal manera que no se conservó la energía cinética. Ahora, ¿cuál es el cambio del impulso? Bueno, pues el impulso del astronauta va a ser igual al cambio del momento del astronauta, que es momento del astronauta final menos momento del astronauta inicial, igual a la masa total
más bien la masa del astronauta, por la velocidad del astronauta después de que recibe el paquete. ¿Qué velocidad es esa? Pues la velocidad del centro de masa que determinamos arriba. Entonces, eso va a ser 60 kilogramos por 0.19 metros por segundo en la dirección y eso nos da 11.4 newtons segundo en la dirección I. Ahora, el impulso del objeto o del paquete será delta P del objeto, o sea, momento del objeto final menos momento del objeto inicial, igual a masa pequeña por velocidad del centro de masa en la dirección I, menos masa pequeña por velocidad inicial del objeto en la dirección I. De hecho, aquí pueden factorizar la m y les da m por velocidad del centro de masa menos v0i en la dirección I. Y tenemos todos los datos, pues sustituimos. Son 3 kilogramos por 0.19 metros por segundo menos 4 metros por segundo en la dirección I. Y eso nos da menos 11.4 newtons por segundo. Aquí, pues si comparamos el impulso del astronauta y el impulso del objeto, pues vemos que el momento lineal se conserva. Todo lo que, o sea, todo lo que le llega, por decirlo de alguna manera, al astronauta es lo que pierde el objeto cuando el astronauta lo recibe. Por eso coinciden las cantidades. Y bueno, vemos aquí otro ejemplo, que es el péndulo balístico. Aquí tenemos, o sea, el péndulo balístico consiste en un objeto que, pues, o sea, como el nombre indica, tiene un péndulo, ¿no? Pero entonces llega un objeto y choca con el péndulo y se va a incrustar en el péndulo y bueno, el péndulo pues va a hacer su movimiento. En este caso, consideramos que el objeto que viene a acoplarse al péndulo tiene masa m1 y velocidad v y el péndulo tiene masa m2. Entonces, una vez que se acoplen, pues el péndulo va a tener masa m1 más m2 y va a subir hasta una altura h, como, bueno, como se indica en los dibujos. Y en este caso se conserva el momento lineal en la dirección x. Entonces, porque no hay fuerzas externas, entonces tenemos el momento del sistema inicial es igual al momento del sistema final. ¿Cuál es el momento inicial del sistema? Pues es la masa 1 que se mueve a la velocidad v. Ahí todavía están aislados, ¿no? Es el momento inicial de todo el sistema. Pero ahí, pues cuando digo que es inicial, es porque todavía no se acoplan. Más la masa del péndulo, que es m2, por la velocidad del péndulo. Pero antes de la colisión, el péndulo no se está moviendo, por lo tanto es cero. Y eso es igual al momento final, que es la masa total, o sea, m1 más m2, por la velocidad del centro de masa, que es la velocidad con la que salen los dos. Y de aquí pueden despejar la velocidad del centro de masa, que les daría masa 1 por velocidad sobre la suma de las masas. Ahora, sobre el sistema, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? Pues la tensión de la cuerda que está jalando a la masa y el peso que está actuando hacia abajo. La tensión es perpendicular a la trayectoria, obviamente, porque pues, es un péndulo, es una trayectoria semicircular y la tensión siempre sería como una, sería como una fuerza, bueno, es una fuerza
pero que lleva la dirección análoga a lo que sería el radio de esa circunferencia, entonces por lo tanto siempre es perpendicular a la trayectoria. Y después de la colisión, la energía mecánica del sistema, ¿cuál sistema? Pues el bloque más el objeto, o la bala, o lo que sea que se le pega al péndulo, se conserva. Entonces la energía mecánica inicial tiene que ser igual a la energía mecánica final. Cuando ya están unidos, o sea, una vez que ya esta pequeña masa se acopló al péndulo, vamos a analizar el cambio en la energía mecánica. Entonces tenemos un medio de la masa. ¿Cuál masa? Pues la masa total porque ya están pegados. Un medio de m1 más m2. ¿Con qué velocidad se están moviendo? Con la velocidad del centro de masa. Entonces la energía cinética es un medio de m1 más m2 por velocidad del centro de masa al cuadrado, más la energía potencial. Pero la energía potencial, cuando se unieron, están aquí hasta abajo, donde consideramos que es el cero de energía potencial, y entonces ahí no hay energía potencial. Por lo tanto, pues no contribuye ahí. Y luego eso es igual a la energía mecánica final, que es la energía cinética final, un medio de la masa, m1 más m2 por la velocidad final al cuadrado, más la energía potencial, que sería m1 más m2 por g por h. Pero noten que aquí la velocidad final es cero, porque es justo el punto donde llega así como a la altura máxima, ¿no? Después de que se unieron m1 y m2, se mueven a la derecha, suben, llegan a una altura máxima y ese es el punto donde estamos analizando. Entonces ahí la velocidad final es cero. Por lo tanto, podemos despejar ya de una manera casi inmediata la altura a la que puede llegar y nos daría un medio de m1 más m2 por velocidad del centro de masa al cuadrado sobre m1 más m2 por g. Se elimina el término de m1 más m2 y tenemos que la altura es un medio de la velocidad del centro de masa al cuadrado sobre g. Pero velocidad del centro de masa la habíamos encontrado acá arriba con la conservación del momento lineal y era m1b sobre m1 más m2. Entonces sustituimos aquí abajo un medio por velocidad del centro de masa al cuadrado, que es m1b sobre m1 más m2 al cuadrado sobre g. Y de aquí pueden despejar ustedes la velocidad o el cuadrado de la, bueno, la velocidad más bien, que es esta con la que venía la masa m1 moviéndose. Y nos da que la velocidad al cuadrado es 2g por m1 más m2 al cuadrado por h sobre m1 al cuadrado. Si quieren b, pues tienen que sacar raíz de eso. Entonces es m1 más m2 sobre m1 por raíz de 2gh. Y de esa manera ustedes pueden obtener la velocidad con la que venía la masa m1. Y también, por ejemplo, la altura y cosas así en este péndulo balístico. Ahora, puede ocurrir que la bala o la masa m1 que venía a colisionar con el péndulo de masa m mayúscula, puede ocurrir que este objeto atraviese el péndulo o el bloque que está sostenido en el péndulo y ya salga volando, ¿no? O salga o siga su trayectoria inicial cuando lo atravesó. Y eso no significa que el péndulo no se vaya a mover. O sea, el hecho de que no se acople no significa que no se va a mover. Entonces sí, sí se va a mover, se va a levantar y todo, pero ya no va a haber una masa m1 adherida al péndulo. Entonces en este caso, pues simplemente el péndulo va a subir otra cierta altura h
y ya, ¿no? Pero sin esta masa agregada. Entonces, la conservación del momento nos dice que la masa por la velocidad de esta bala que viene a la derecha, más el momento del péndulo, que es cero porque no se está moviendo, tiene que ser igual a la masa por la velocidad final de la bala, más la masa del péndulo por la velocidad con la que sale el péndulo. La velocidad piensen que la velocidad con la que llega la bala es v, cuando atraviesa la masa m mayúscula del péndulo va a ser un medio de la velocidad. Piensen que en esta colisión pierde la mitad de su velocidad, por así decirlo. Y entonces la conservación del momento nos da que m minúscula por velocidad v minúscula es igual a un medio de la masa minúscula por la velocidad minúscula más la masa mayúscula por la velocidad mayúscula. O sea, son energías cinéticas, más bien son momentos separados, porque no se quedaron pegados los objetos. Entonces ahí uno puede despejar la velocidad v mayúscula, que es con la que sale el péndulo moviéndose, y nos da m minúscula sobre 2m mayúscula por v minúscula. Y bueno, también vamos a ver en este problema qué pasa con la conservación de la energía del sistema. ¿Cuál sistema? Pues el sistema masa del péndulo y la Tierra, ¿no? Aquí tendremos la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final, porque hay conservación de la energía, no hay fuerzas externas. ¿Cuál es la energía mecánica inicial? Pues es un medio de la masa m mayúscula por la velocidad v mayúscula al cuadrado, igual a m mayúscula por g por h. En la parte de la izquierda no hay energía potencial porque otra vez consideramos que cuando el péndulo está abajo, ese es el cero de la energía potencial. Y en la parte de la derecha no hay energía cinética porque consideramos que es cuando llega al punto más alto. Y ahí sí hay energía potencial, mgh. Podemos despejar h y eso nos da b cuadrada sobre 2g, pero ya tenemos cuánto vale b, al menos b, no b cuadrada, pero sí b, que es justo lo que obtuvimos arribita, que es 2mb sobre 2m, más bien es mb sobre 2m mayúscula. Entonces al cuadrado eso es m cuadrada, b cuadrada sobre 4m cuadrado. Sustituimos en la fórmula de h y h nos da m cuadrada, b cuadrada sobre 8m cuadrada g. Esa es la altura máxima a la que va a llegar el péndulo si es atravesado por la bala y la bala no se queda pegado a él. ¿Qué pasa con la energía cinética? Bueno, la energía cinética antes de la colisión es un medio de la masa de la bala por la velocidad de la bala al cuadrado. Después de la colisión es un medio de la masa por la velocidad de la bala al cuadrado después de atravesar el bloque, que sería un medio de b al cuadrado, más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o sea, es la masa m mayúscula del péndulo, igual a un octavo de m minúscula por la velocidad de la bala al cuadrado, más un medio de m mayúscula por la velocidad del péndulo al cuadrado. Otra vez, la velocidad del péndulo la tenemos acá arriba, que es m minúscula por v minúscula sobre 2m,
pues cuando elevan al cuadrado es m cuadrada, b cuadrada sobre 2 al cuadrado por m mayúscula al cuadrado. Entonces, la energía cinética después de la colisión es 1/8 de mv cuadrada por 1 más m minúscula entre m mayúscula y ya, ¿no? Entonces, el cambio en energía cinética, pues va a ser la energía cinética después de la colisión menos la energía cinética antes de la colisión. La energía cinética después de la colisión es 1/8 de mv cuadrada por 1 más m minúscula sobre m mayúscula menos la energía cinética inicial, que es 1/2 de mv cuadrada. Cuando hacen esto, pueden factorizar el 1/8 de mv cuadrada y dentro del paréntesis les queda 1 más m mayúscula sobre m minúscula menos 4. Y esto les da, pues, 1/8 de mv cuadrada multiplicando a menos 3 más m mayúscula sobre más m minúscula sobre m mayúscula. Y esto es menor que 0, por lo tanto, se va a perder energía cinética porque los objetos se van a calentar. O sea, cuando la bala atravesó a la masa M mayúscula, pues ahí se pierde energía cinética. Imaginen toda esta bala y la fricción cuando está atravesando la masa M mayúscula, pues ahí se está perdiendo energía cinética. Por lo tanto, el cambio en la energía cinética va a ser negativo porque se perdió energía cinética. Y bueno, yo creo que aquí vamos a dejar la clase para, para ya tener el material suficiente para la siguiente tarea, que les voy a mandar junto con sus calificaciones. Entonces estén al pendiente del Classroom y de cuando envíe la tarea, y de todas maneras, cualquier cosa, cualquier duda, me pueden escribir. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún, ¿Alguna cosa que vimos hoy y no entendieron o algo así? Profe, eso de las calificaciones y la tarea, ¿lo va a enviar durante ya vacaciones? Pues, o sea, lo voy a enviar hoy o mañana, o más o menos así. El Ah, ok, lunes, gracias. más tardar o algo así. Ujú. ¿Alguna otra duda? Resistencia. mm, ¿Cómo a qué te refieres? Sí, como por ejemplo, el problema que vimos ahorita del astronauta, que le lanzan algo Ajá. y hay un cambio, ¿no? En la energía. Entonces, esa era mi pregunta. Si hay como una resistencia cuando se avienta un objeto, o no la hay, o cómo se. Déjame ver si entendí. Por ejemplo, en el problema que vimos, lo que aplicamos fue conservación del momento sobre el sistema. ¿El sistema cuál era? Pues era el sistema dado por el astronauta y el objeto, ¿no? Que le aventaban. Entonces ahí lo que aplicas es conservación de momento porque no hay fuerzas externas y, y ya determinas cuál es la velocidad con la que sale cuando recibe el paquete. Pero depende de que, pues eso es así como el astronauta fuera de la Tierra, pero hay medios en el universo donde precisamente hay material que influye en lo que está pasando. Piensan, por ejemplo, una cosa interesante es cuando una estrella está joven, cuando una estrella está naciendo, está rodeada de un disco de polvo y gas, que es de donde se van a formar los planetas, y estas estrellas em, como que nacieron de una nube, del material que había en una nube, que llamamos nubes moleculares, y entonces cuando esta estrella nace, enciende unos chorros que salen disparados por los polos de la estrella, y estos chorros son material gas muy caliente que se mueve a muy altas velocidades, y de hecho se mueve más rápido de lo que se mueven las partículas en promedio, las partículas, digamos, en las zonas alrededor de la estrella joven, ¿no? Entonces, esto ocasiona
que estos chorros, pues precisamente por irse moviendo en ese medio, pues se vayan frenando. Entonces en ese caso, pues sí hay resistencia porque hay un medio que está frenando este chorro que está saliendo de la estrella. Y se forman unas estructuras como unos frentes de choque, que es este chorro con el medio circundante, y eso se ve. O sea, hay observaciones que se ven muy claramente esos frentes de choque. Pero también hay zonas donde pues hay como mucho vacío y ahí realmente las partículas no están siendo como tan afectadas. Y hay zonas del espacio que incluso se consideran casi vacíos completos y otras zonas que es donde se concentra la materia. Pero eso ya estoy hablando a escalas de galaxias, ¿no? O sea, la distribución de galaxias en el universo, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la escala que estés considerando, pues puedes considerar que es libre de resistencia o está inmerso en un medio donde un montón de cosas le están afectando. El mismo material que está alrededor, los campos magnéticos y cosas así. No sé si eso te contestó la pregunta. Sí, sí, gracias. Ok, de nada. Bueno, pues les deseo que tengan unas bonitas vacaciones, descansen, pero también trabajen y cuídense mucho. A pesar de que ya hay vacunas y todo, pues no hay que bajar la guardia y, y que tengan feliz año y, bueno, si celebran Navidad, pues también feliz Navidad. Gracias, profe. Sí, profesor, muchas gracias. Igualmente. Felices fiestas. Hasta luego, bye bye.